The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estéis viendo, escuchando. Soy Miguel Pestana y conmigo de nuevo el profesor Andreas Talasinos. Hoy estaremos hablando sobre las velas japonesas, así que bueno, sin mayor dilación, profesor. Hello everyone, my name is Andreas Talasinos and I would like to welcome you all to today's webinar titled Japanese Candlesticks. Hola, buenos días, buenas tardes, soy el profesor Andreas Talasinos y hoy vamos a hablar de las velas japonesas. Let's go through the agenda that I have prepared for you today. We're going to talk about the history of Japanese candlesticks. Bueno, vamos a ver la agenda. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, en primer lugar, la historia de las velas japonesas. The anatomy of a Japanese candlestick. La construcción y la anatomía de, Anatomía, I like the word here, anatomía. Yes. De la vela. And of course, we will take a look on how to interpret these Japanese candlesticks. Por supuesto, veremos cómo interpretar estas velas. And of course, we will explain the color of the Japanese candlesticks. Veremos el color del cuerpo de las velas. The range, the length of the candlestick, the length of the body. La longitud del cuerpo de la vela o el rango de la vela. And then we take a look at the shadows, the upper shadow, the lower shadow. También estaremos mirando a las sombras superiores, sombras inferiores, etcétera. Yes, and then we'll take a look at long, short, doji. Luego veremos los días largos, los cortos, las velas doji. And of course, pattern analysis. Y haremos un análisis de patrones o pautas. And at any point in time during the webinar, you can type your questions and my colleague will translate them to me. And if I know the answer, I will answer them right away. En cualquier momento durante este webinario, cualquier pregunta que podáis tener, por favor, no tengáis ningún problema en escribirla y bueno, el profesor estará respondiendo enseguida. History of Japanese candlesticks. Historia de las velas japonesas. It goes back in the 18th century in Japan. Se retoma al siglo XVIII en Japón. When they used to trade the rice market. Cuando operaban en el mercado del arroz. But then in the 1980s, it became very popular in the West because Mr. Steve Nison wrote a book about Japanese candlesticks in English. Steve Nison en la década de los 80 popularizó este sistema de representación del gráfico con un libro que escribió sobre los índices. Very good. So let's take a look at the anatomy of Japanese candlesticks. Vamos a echar un vistazo a la anatomía de las velas. So look at that. There is actually a box. We can call it a box. Podemos ver aquí una caja, podemos llamarlo así, o cuerpo. The box might be white or black. El cual puede ser blanco o negro. Very good. Now, why is white and why it's black? ¿Por qué es blanco y por qué es negro? When the closing price is higher than the open price, then it means that we have a positive psychology, sentiment in the market. Cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura, podemos hablar de que existe un sentimiento alcista o una psicología o ese sentimiento en el mercado. Very good. When the close is lower than the open, then it means that we have a negative psychology, a negative sentiment. It means that we have a bearish market. It means that we have more sellers than buyers. Y por el contrario, cuando vemos que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, podemos hablar de sentimiento negativo o bajista o psicología negativa. Vaya, que hay más vendedores que compradores. So now we know when we have a white and when we have a black box. Así que ya sabemos cuando el cuerpo o la caja es blanca o negra, lo que indica.
So please type yes if you can see my presentation, if you can see me, if you can hear my colleague translating in Spanish. Just type yes so I can have a feedback, please. Por favor, todos los que nos estéis escuchando, nos estéis oyendo bien, veáis el gráfico, escribid sí, por favor. No? Nobody hears? Nobody sees our presentation? ¿Nadie nos está viendo? Yes, we have one C, 2, 3, 4. Very good. Bueno, Thank you guys. nos Thank you escucháis very muy much. bien, muchas gracias. All right, so we're talking about this box here, the white and the black. Actually, in Japanese candlesticks terminology, we call them body, or you can call them real body. Either body or real body is exactly the same thing. En la terminología, el nombre correcto sería cuerpo real, pero bueno, se le puede conocer también como cuerpo. Viene a ser lo mismo, cuerpo y cuerpo real es la terminología correcta. So, each candlestick represents the price action for a specific period of time. Cada vela representa la acción de precio para el periodo de tiempo que cada vela representa. So, we know that the open price is here. Open is the first time of the period. The first price. El precio de apertura indica el comienzo del periodo, es decir, la duración de una vela. El precio de apertura indica el inicio de este periodo. And the close price is the last price for the period. Y, en cambio, el precio de cierre, lógicamente, es el último precio del periodo. This price here is the highest price achieved during the specific period. El precio máximo es esa sombra que se prolonga por encima del cuerpo y que indica, como he dicho, el precio máximo que ha alcanzado el instrumento en cuestión en el periodo. And of course, the lowest price for that period is called the minimum, right? Minimum, the lowest price. Y, bueno, lógicamente, pues la sombra que sobresale por la parte inferior es el precio mínimo que ha alcanzado en el periodo, ¿no?, de la vela. Very good. So the highest price is the same for both black and white. The lowest is the same for both black and white. El máximo y el mínimo son iguales tanto en la vela blanca como en la vela negra. And the only difference is the position of the open and the close. On the white, the open is lower than the close, or the close is higher than the open, and on the black one, the close is lower than the open. Así que, bueno, la diferencia básicamente es que en una el precio de cierre está por encima del precio de apertura y en la otra, en el otro caso, el precio de cierre está por debajo. We said that the box, black or white, is called body or real body. Ya hemos mencionado que la caja o el cuerpo se denomina cuerpo o cuerpo real. And the distance between the high and the low is called the range of the gale. La diferencia que existe entre el máximo que alcanza la vela y el mínimo se denomina rango. Yes? Very good. Now, when we say range of the day, we don't mean daily time frame. We do not mean daily time frame. It can be any time frame. It can be 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 1 day, 1 week, 1 month. Y por tanto, el rango básicamente lo que indica es digamos, el rango independientemente del periodo o del time frame del que estemos hablando, ¿no? Si cada vela representa pues 4 horas, le va a denominar rango igualmente. Very good. But during the old times when they wrote the books on Japanese candlesticks, that time they used to trade only or most of the time on the daily time frame. El motivo por el que se le denomina rango del día es porque en la época en la que estas velas fueron concebidas se operaba principalmente con periodos diarios, ¿no? But again, please do not confuse. You can have any time frame and call it the range of the day. Very good. Pero bueno, es importante lo que decíamos, no confundir que aunque se pueda denominar rango del día todo el rango de una vela, esta vela no tiene por qué ser de un día, sino que puede ser de cualquier otro periodo. Then we have this small line sticking out on the top of the body. Esta línea que sobresale por encima del cuerpo de la vela And it's called the upper shadow or wick.
se llama la sombra o la mecha superior. And then we have another line sticking below the box, the lower shadow of wick. Y bueno, pues la parte que sobresale por la parte inferior es la sombra o mecha inferior. Let me go back to the MT4 platform, please. Oops, it's not there. You don't see it. A ver, vamos All a right, okay, I know. MetaTrader. Let me fix it, please. What about now? Oh yeah, I forgot to move it here. That's why. Is it okay now? Yes. ¿Vemos la plataforma todos? Very good. Now, look at that. Let me zoom a little bit. Okay, here are your candlesticks. Bueno, aquí podemos ver una serie de velas Black and white. blancas y negras. So we know that on the white candlestick, this is the closing price and this is the open price. Así que sabemos que en la vela blanca, donde está ahora mismo el cursor es el precio de apertura y ahora este es el precio de cierre. But on the black candlestick, we know that the closing price is lower than the open price. Lo contrario en la vela negra, ¿no? Este es el precio de apertura y por la parte donde acaba la parte inferior, el cuerpo de la vela es el precio de cierre del periodo. Okay, if you place your arrow on the closing price, if you place your arrow on the closing price of the candlestick, Si situáis el cursor sobre el this precio is de the closing cierre price, de then una you vela, can see the information about this specific candlestick. podéis ver toda la información sobre esta vela. You can see the time that it received the first price, Podemos ver el momento en el que tuvo lugar el primer precio, ¿no?, de esa the vela, date of that candlestick, la fecha, the open, high, low, close, el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el precio de cierre. I don't want to mention volume because there is no volume in foreign exchange. Y no vamos a mencionar el volumen porque es irrelevante cuando hablamos del Forex. But I know that some of you have a question about volume, so let me clarify that. Pero como supongo que alguno tendréis alguna pregunta sobre el volumen, vamos a clarificar este. Volume, in this case, represents the times the price changed for that specific period of time. How many times the price changed? El volumen en este caso indica cuántas veces el precio ha cambiado en el periodo especificado. So, if I want to see information about this candlestick here, then I will place my arrow where? On the closing price. Para ver información sobre esta vela, vamos a situar el cursor de nuevo en el precio de cierre. So you see that I selected here the W1, the weekly time frame. So it means that every candlestick represents one whole week of price activity. Estamos viendo que el time frame seleccionado es de una semana, por tanto, cada vela nos habla de la acción del precio durante una semana. But anyway, what I was saying before is that the distance between the high and the low is called the range of the day. Pero lo que mencionábamos antes, rango del día, en este caso se podría denominar digamos, el rango desde el máximo hasta el mínimo de una de estas velas, independientemente de que hayan sido velas semanales. But of course, here you have a weekly time frame, right? A pesar de que, It como would hemos be dicho, more correct to call it the range of the week. tenemos el time frame de una semana, And now tendría más I have sentido. 1 hour time frame. Aquí vemos el time frame de una semana, de una hora, perdón. Again, the distance between the high and the low is called the range of the day. La distancia entre el máximo y el mínimo, de nuevo, se denomina rango del día, a pesar de que representa So una you hora. get the idea. Así que, bueno, All supongo que right, let me entendéis. go back to our presentation now. Volvamos a la presentación. Very good. So, now, if you have questions, please type them. Por favor, cualquier pregunta, inmediatamente enviadnos. So, up day is a special candlestick where the closing price is higher than the open price. A ver, un segundo, por favor. We have a question. Vale, tenemos una pregunta.
Nos dice Claudio, el número del volumen de cada vela es la cantidad de operaciones totales que han sucedido durante una vela, ¿cierto? Claudio is asking us if the volume in each candle is the quantity of trades that have taken place during the candle. No. No, Claudio, no. No es esto lo que indica el volumen. No caigáis en esta trampa. No. Very good. It's the number of times the price changed for that specific period of time, for that specific candle. It doesn't have to do with volume as we know it in the stock market. El volumen en una vela en el Forex habla del número de veces que el precio cambia en el periodo que representa esa vela. ¿Vale? No hay que confundirlo con el volumen que asociamos a el volumen cuando hablamos de acciones. ¿Cómo? Continuamos. ¿Está claro, Claudio? Yes. All right. Very good. We have more questions. Tenemos otra pregunta. Jairo nos pregunta, ¿el volumen hablaría de volatilidad? Would the volume be speaking about the volatility? No. Maybe not. Maybe not. Could be. Maybe yes, maybe no. Quizás sí. Quizás podría tener este significado, pero no necesariamente. But not for sure. No es algo que esté claro. No podemos afirmar The answer is no. que sea así, por tanto, no. There is no volume in foreign exchange. You have to accept that. No hay volumen cuando hablamos de Forex. Eso hay que tenerlo claro. Okay. Go on. So one of the candlesticks in foreign exchange is the up day, where the close is higher than the open. Close is higher than the open. En una vela del día alcista, el precio de cierre está por encima del precio de apertura. What does it mean? ¿Qué indica esto? It means that we have a positive psychology, positive sentiment, bullish sentiment. It's a bullish candlestick. There are more buyers than sellers. Por tanto, indica que hay sentimiento positivo. Quiere decir esto que hay más compradores que vendedores. And there is more demand than supply. That's why prices go higher. Y también hay más demanda que oferta, ¿no? Por eso el precio sube. Then we have the down day, where the close is lower. Luego tenemos el día bajista, en el cual, pues, al contrario, el precio de apertura está por encima del precio de cierre, que queda por This debajo. means that there is negative sentiment, bearish psychology. It's a bearish candle. Esto es sentimiento negativo en el mercado, precios bajistas mayores, More sellers than buyers, más vendedores que compradores, more supply than demand. That's why prices go up. más oferta que demanda, lo que hace que el precio caiga. Very good. So we go on and we say that interpretation of Japanese candlesticks Bueno, is vamos a hablar. based on the color of the candlestick, the color of the body. Remember, color of the body of the real body is the same thing. En cuanto a la interpretación de la vela, pues lo primero que hay que tener en cuenta es el color del It's cuerpo, based es on lo the que range se hace of the referencia. day, the range of the day, which is actually the distance between the high and the low. También, bueno, obviamente hay que tener en cuenta el rango del día, The range of the body, which is the distance between the open and the close. el rango del cuerpo, es decir, el rango que existe entre el precio de apertura y el de cierre, si tenemos The las range sombras, of the upper shadow and the range of the lower shadow. y también los rangos de las sombras, tanto superiores como inferiores. So let's go on and talk about the color. Bueno, vamos a hablar del color. The color shows who is in control, the bulls or the bears. El color nos indica quién tiene el control. So if the color is white, we know that the bulls are in control. Si el color es blanco, los bulls, los toros, están en control And de los precios. if the candlestick is black, then the bears are in control. Por el contrario, si el color es oscuro, pues son los osos, ¿no? Los que tienen control. So as you understand, the Japanese give a very big significance, importance, weight, if you like, on the open and the closed price.
Por tanto, podemos ver, lógicamente, que los japoneses le dan mucha importancia al precio de apertura y de cierre. And the color between the open and the closed, the color of the body, right, shows the sentiment. Y el color, pues como hemos estado indicando, indica el sentimiento, la psicología del mercado. Excellent. We go on and we say that candlesticks should be used with other candlesticks. Don't just isolate them, but use them in conjunction with other candlesticks or perhaps other technical tools as well. La forma correcta de interpretar las velas es no tomarlas de forma individual, sino en conjunto con las velas que están, pues, tanto antes como después, obviamente después a la hora de, bueno. For example, if you see a white candlestick, it's completely different when you see three consecutive long, big white candlesticks. Claro, lo que decíamos que no es lo mismo ver una vela blanca que ver tres velas blancas seguidas. Now you are more confident that the market is going up. Ahora podemos estar con mayor confianza, ¿no? Al ver tres velas blancas que el mercado está, el precio sube. And if you see three big black candlesticks, then you realize that we're going down. Tres velas negras, pues lógicamente indican que el precio cae, que va hacia abajo. Okay, very good. Let's talk about the color of the body. Vamos a hablar de nuevo del color, Okay. del cuerpo. Now, the white one, as we said, it shows that the close is higher than the open. La vela blanca indica que el precio de cierre está por encima del But precio if de you don't apertura. like the white, then you can paint it any other color you like. Pero Perhaps sí, you can call obviamente, it green or orange or pink or yellow or any other color that you prefer, the colors of your teammate, right? si no os gusta el blanco, pues podéis colorearla de cualquier otro color que os guste más, ¿no? El color de vuestro equipo. Yeah, very good. Now, the only thing that you have to remember is that when I look at the green, it means that the closing is higher than the open. It's a positive color. Pero bueno, cuando hablamos de vela blanca, hablamos de una vela en la que el precio de cierre está por encima del And precio de then we apertura. have the black candlestick, which means that the close is lower than the open. Y bueno, la vela negra indica que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. But of course, as I said, you can change the color to the color that you prefer. Pero bueno, el hecho de que se llame vela negra no quiere decir que tenga que ser negra, podéis poner de nuevo cualquier otro color que os guste más. Do you know how to change the colors of the candlesticks on your MT4 platform? ¿Sabéis cómo cambiar el color de las velas en la MetaTrader? Please type there if you know how to do it. Por favor, escribid ahí si sabéis cómo hacerlo, si no vamos a verlo ahora muy rápido. Nobody? Yes? You Ok, have somebody? sí, todos parece que saben, pero shall we see it? How to do it? Or... Did he say how to do it? One person, sí. Tell me how. If it's correct, I will give him a funny book signed by me. When Well, you go to Spain, you will bring it to our colleague. Claudio, tú que has sido el primero en responder, explícanos cómo y si lo haces de forma correcta, el profesor Talasinos te va a enviar un libro firmado por él mismo. Nobody? Supongo que Claudio está escribiendo. Claudio, Typing? he must be typing, Oh, he's typing his answer? Okay, he has 15 seconds. Tienes 15 segundos, Claudio. Not yet? No? Maybe I should explain. What do you think? A Can ver, wait? We have somebody? We have the correct answer? no, esto no es la respuesta que buscamos, Claudio. Vamos a verlo muy rápido. Let's go see it. Let's go. So we said one book, right? Very good. Okay. Excellent. So let me show you guys. Okay, look at that. So if I want to change the positive candlestick to what color? Let's ask our friends what color prefer to see the positive candlestick.
Bueno, Claudio nos dice que a él le gusta tener las velas verdes, las alcistas, y rojas, las bajistas. Claudio says he likes green, Green bullish, and red, the berries. okay. So step number 1. Bueno, paso número 1. Right click on the price chart. Right. Clic derecho en el gráfico. Go all the way down and select properties. Nos vamos hasta propiedades o properties. Very good. Then colors. You make sure you click on the colors. Vamos a la and then you pestaña come de to the colores. right, and here it says bull candlestick. Y vemos we ahí make it green, right? bull candle And bear candlestick, we make it red. And Y then we press rojo. OK. y ahora OK. Ahí tenemos. Is it good? Muy bien. So, Mr. Miguel, you have to send me one book. Very good. We go on? Continuamos. Okay, excellent. So, guys, I hope it's clear how we change the color of the candle. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Cómo cambiar el color de las velas. All right, we go back to our presentation. Volvemos a la presentación. Let's take a look at this one now, which Vamos a has to ver. do with the distance between the high and the low, the range of the day. El rango del día, que básicamente indica la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. Now, the distance between the high and the low shows volatility. Aquí sí que podemos hablar de volatilidad cuando hablamos de la distancia o del rango. If we have a big distance, a very long distance between high and low, there is a big volatility. But if there is a small distance between high and low, there is a very small volatility. Cuanto mayor sea la distancia entre el precio de apertura y de cierre, podemos decir que hay más volatilidad y, por el contrario, cuanto menor sea esta distancia, menor volatilidad. Very good. Now, is the range of the body. The range of the body. Vamos a ver ahora el rango del cuerpo. Okay, now, if you have a big body, it means that there is a lot of interest. Un cuerpo grande indica que hay mucho interés, ¿no? Very good. But if there is a small body, it means that the traders are not interested to trade. Pero un cuerpo más pequeño indica que no hay demasiado interés en el mercado por parte de los traders. Let's take a look at the size of the upper shadow. Vamos a ver ahora el rango de la sombra superior. So you see, if you have a long upper shadow, it means that the traders push the prices higher, but the market rejected these prices, and then the market fell down. Cuando vemos una sombra larga, quiere decir que los alcistas estuvieron ahí apretando, pero el mercado rechazó esa subida y bueno, podemos ver una sombra. Okay, so let's go on. And now you have a different candlestick, very similar though, where now you have a small body, but you have a long lower shadow. Y ahora vemos pues casi la misma vela, solo que invertida, con una sombra inferior larga. What does it mean? It means that prices went down, they tested lower prices, but the market rejected them and they bounced up here. Y bueno, esto indica que hubo un test, ¿no?, de un precio inferior, pero bueno, al llegar a ese precio el mercado rechazó esa bajada y el precio rebotó hasta subir a un nivel superior. Let's see a few more special candlesticks, like the long days. They call them long days because they have a long body, period. Vamos a hablar ahora de velas que se llaman días largos. Se llaman días largos porque tienen un cuerpo largo o grande. And of course, we have the short days where the difference between open and close, the size of the body is small. Y podemos ver también pues, los días cortos, en los que el cuerpo, el día es corto, es pequeño. All right? And then we have the spinning tops. They're called spinning tops, where they have a small body, but they have longer upper and lower shadow. Y bueno, este otro tipo de velas son las que se denominan peonzas, porque tienen tanto una sombra superior e inferior larga con un cuerpo pequeño.
Another very known candlestick is the doji. Otro tipo de vela popular es la conocida como doji, Doji means that the open and the close are the same. que básicamente indica que el precio de apertura y de cierre son prácticamente el mismo, Or their distance is very small. con una distancia muy pequeña. Okay, and then they come in different sizes. So, for example, you see here, this is open, close the same, but they have a long lower shadow. Y bueno, aquí podemos ver pues, un ejemplo en el que el precio de apertura y de cierre es el mismo, pero había una sombra inferior muy larga. For example, when you have a small upper shadow and a small lower shadow, they call it doji clásico, right? Very good. Cuando vemos que las sombras son cortas, tanto por arriba como por abajo, es lo que se conoce como doji clásico. Doji clásico, very good, excellent. And then, of course, if you have a long upper and a long lower shadow, we call it long-legged doji. We have long legs, right? Cuando vemos un doji con sombras grandes, es lo que se conoce como doji de piernas All largas. these dojis that we have just seen, they mean one thing. They mean indecision. Todo este tipo de velas que hemos visto, todas estas doji, indican lo mismo, que hay indecisión en It el means that mercado. traders don't know what to do. Los traders no saben qué hacer, qué va a pasar con el precio. Very good. So let me show you an example here. Look Vamos a at ver that. un ejemplo. Prices go down, then they go a little bit sideways, do you see? And then this guy here shows that there is indecision. The same is true here. A very sideways market, indecision. Aquí vemos dos ejemplos en los que, bueno, al principio hay una bajada, una tendencia bajista y se llega a ese doji que indica pues indecisión, como también podemos ver en el segundo ejemplo. Special type of doji is called dragonfly doji. Otro tipo de doji es el doji libélula. This one is a bullish candlestick. Es un tipo de vela alcista. Open is equal to close, El precio de apertura es el precio de cierre, but it has a long lower shadow. pero tiene una sombra inferior muy larga. So, for example, price open here, it falls all the way down, but then something happens and it comes all the way up. That's why it's bullish. En este ejemplo pues vemos como el precio de apertura tras este precio, el precio cae marcadamente, pero algo ocurre y el precio vuelve a subir con fuerza. Very good. Let me show you a price chart. You see we have this downtrend, and then we see this small body. It's not exactly open equal to close, about more or less, but it has a very long lower shadow. It's a dragonfly. Aquí vemos un claro ejemplo en el que el precio de apertura y de cierre son casi el mismo, no son And exactamente then, el of mismo, course, after this dragonfly, pero indica prices slide. una subida del precio, y Yeah. como las libélulas que vuelan, pues el precio también voló hacia arriba. Very good. Similarly, we have the graystone doji. También tenemos la conocida como doji lápida. Now you have again open equal to close. Tenemos de nuevo un precio de apertura But you have a similar long al precio upper de cierre, shadow. con una sombra superior So prices larga. open here, then they go up, but something happens and they come back down. El precio abre aquí, el precio sube, pero algo ocurre al testar esos precios superiores y el precio vuelve hacia abajo. Por tanto, se conoce Look como, at it here. se interpreta como Prices una go vela higher and bajista. higher and higher, and then we identify these graystone Aquí vemos doji. un claro ejemplo en el que el precio tras subir nos encontramos con And un then doji what happens lápida. next is history. ¿Y qué pasa? Lo demás es historia. Very good, that history. Excellent. I like it. So we go on. Another special candlestick is called Marubosu. Otro tipo de vela se conoce como marubosu. Yeah, this is Japanese guys. We're learning Estos Japanese japoneses, today. habría que aprender japonés. Marubosu is long bodies with very small shadows, or no Estos- shadows at all. Marubosu indica velas con cuerpos largos, pero con
sombras muy pequeñas o directamente sin sombra, It shows very strong interest. que indican pues, un alto interés. Shade and bottom, it means that there is no lower shadow. Velas de trasero afeitado, no hay Shade and top, no sombra inferior. upper shadow. Y cabeza afeitada, pues que no hay sombra superior. So let me tell you about candlestick analysis. Vamos a hablar ahora sobre el análisis de las So, velas. It reveals the psychology of the crowd, of the traders out there. Bueno, podemos decir que una vela revela la psicología del mercado o de These los traders. candlesticks patterns consist of from 1 to 5 candlesticks. From 1 to 5 candlesticks. Podemos observar patrones que pueden estar compuestos por desde 1 hasta 5 velas. We have reversal patrones, as you said, Miguel. Tenemos Reversal patrones de giro o de cambio, and continuation patrones. Yes? patrones de continuación. Patrones, yeah, sorry. Continuation. So continuation actually means that if we see this continuation pattern, we expect that this trend will continue in the same direction. Cuando hablamos de patrones de continuación, quiere decir que cuando vemos patrones, básicamente la tendencia se va a mantener. But for example, when we identify a reversal pattern, it means that this uptrend will stop going up and now it will go down. Pero en una tendencia alcista, cuando identificamos un patrón de giro, no podemos decir que esa tendencia alcista ha llegado a su fin. The best thing to do when you identify a reversal pattern is to find some confirmation. Lo mejor que uno puede hacer al encontrar uno de estos patrones es buscar una confirmación. Yes. For example, if you identify a reversal, you're not going to buy or sell right away. You wait to see some confirmation. I will explain what I mean. Bueno, ahora vamos a ver a qué nos referimos con esta For confirmación. example, if you see a reversal to go up, perhaps you wait for a big, long, white candlestick. Si vemos un patrón de giro hacia una tendencia alcista, podemos esperar a una vela larga y blanca. There is no really gap in foreign exchange because the market is continuing. También podríamos esperar un gap, aunque al hablar de Forex, pues el gap no es algo que ocurra We muy a expect to menudo. see a lot of volume, big volume. También podemos esperar ver mucho volumen, But again, there is no volume in foreign exchange. aunque de nuevo el volumen That's pues, why en the Forex colors of the no es second and relevante. the third bullet point are different because these are not available in foreign exchange. Por tanto, pues tanto los gaps o huecos o el volumen no son confirmaciones que nos permitan The pues, same is confirmar. true for a bearish confirmation. Again, here you expect to see a big long black candlestick. Una confirmación en el Forex para A lower gap giro bajista sería una vela negra a lower larga volume. o un gap o un volumen elevado. But Pero de nuevo, again, gap and volume is not available in foreign exchange. ni los gaps, huecos, ni los volúmenes están disponibles en el Yeah. Forex. So let's go on and I will show you now on each pattern how to do the confirmation. Vamos a continuar y vamos a ver cómo hacer la confirmación de cada patrón. So let's talk about bullish reversal patterns. Vamos a hablar de patrones de giro alcista. So if you have a downtrend, like in this case here, lower, low, lower high, and then you see a long wide body, then it means that something changed. Si vemos en una tendencia bajista un gran cuerpo blanco, indica que algo parece estar cambiando. But as I said, you have to wait for confirmation. And the best confirmation is to wait for the next candlestick, my drawing no good guys, excuse me, to go above this high here. So when the next candlestick breaks above this high, then it's a nice buy segment. Por tanto, lo que habría que hacer en este caso, tras ver esta gran vela blanca, es esperar una confirmación. La confirmación en este caso sería esperar a que la siguiente vela supere el precio de cierre, ¿no?, de esta vela blanca. So a long wide body after a downtrend is bullish. Por tanto, un gran cuerpo blanco después de una
tendencia bajista es alcista. Very good, alcista. Okay, let's take a look at the price chart. You see prices are falling down, and then we see a long bullish candlestick. Aquí vemos una tendencia bajista y una vela alcista grande. So when the market breaks above the high of this candlestick, we buy. Por tanto, cuando vemos, en la siguiente vela, que el precio supera este precio de cierre de la primera vela alcista, es el momento de comprar. Now, another reversal pattern. Otro patrón de giro, Martillo, el martillo. martillo. How do you say? Martillo. 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 Is it good? Martillo. Martillo is called hammer, right? Martillo. El martillo. Martillo. Very good. So martillo is a small body. The color doesn't matter. It might be white or black, pink or yellow, blue or red. It doesn't matter. El martillo es un cuerpo pequeño, independientemente del color que tenga la vela, Maybe a very small upper shadow or no shadow. con una sombra superior muy pequeña o sin sombra, But there is a long lower shadow. There is a long lower shadow. y aquí tenemos una sombra inferior larga. Okay, so to be more precise, the lower shadow has to be 2 to 3 times the size of the body. Para ser más precisos, la sombra debería ser entre 2 y 3 veces superior al tamaño del cuerpo. 2 to 3 times. De But 2 a we 3. are not going. We are not going to measure it in the measuring tape. Pero no, sí, no hace falta We sacar just una look at regla. it. We just look at it. Okay. Lo miramos y podemos adivinar. Very good. So let me show you here a hammer. So prices go lower and lower and lower and lower and lower, and then we see a hammer at the end of the downtrend. Aquí vemos una tendencia bajista y un martillo al final de esa tendencia. And then, of course, we wait for the next candlestick to go above the high of martillo. Y bueno, pues esperamos a que la siguiente vela supere el precio el precio superior, ¿no?, de ese rango de la vela martillo para entrar en el And mercado. then you see that prices go higher. Y vemos como el precio pues sube. Inverted hammer. Aquí vamos a ver el martillo invertido. So again, here we have a reversal pattern. Let me Tenemos de nuevo explain because un patrón it's the de giro. opposite of hammer. It's upside down hammer, right? Inverted hammer. So look at that. Prices open here actually, and then they jump up. Vemos aquí pues como el precio abre en la parte inferior y luego pues sube. But the bulls are not very strong again. Pero And the prices fall. sí se deja su conexión. Nos pregunta, The organ has stopped sharing a webcam. It is no longer visible to you. Okay. This is what I see. tenemos la pregunta de Clara. Nos dice que el martillo y la vela doji libélula, aunque parecen un poco diferentes por la misma mecha de arriba, significan lo mismo. Claudio is asking us if the hammer and the dragonfly doji, Yes, although they look, they look the same, but they are not exactly the same, right? yes, but because they have the same upper shadow, do they? No. The hammer has a very small upper shadow, very small or no shadow at all. The dragonfly, it doesn't have upper shadow. Very small.
And we have, But the question is, do they indicate the same thing? yes, they are both bullish. Claudio, la respuesta es sí, aunque efectivamente existen algunas diferencias en cuanto a la anatomía de la vela, indican lo mismo, ¿no? Son ambas a una confirmación por encima del precio de la sombra superior. So the difference is very about. Tenemos dos preguntas. We have two new questions. Very good. Jairo, Which one? he's asking us, Hello? veo que se maneja el time frame de 15 minutos. ¿Esta teoría de velas se puede aplicar para tiempos menores? Jairo, first question is asking is, because he sees that this time frame we are using is 15 minutes. Can it be used for the smaller time frames? We're using the 5 minutes. This is 5 minutes that I'm showing. Well, in any way, the answer is yes. No? In any case, for lower time. Same time frame. Jairo, estos patrones de velas son válidos para cualquier time frame, para cualquier intervalo. Y bueno, segunda pregunta, ¿hasta qué punto se debe dejar el take profit? ¿Vale? The second question he asks us is, at which level you should... This is a very good question. Esta pregunta está bien, Jairo. All right. So to do that, let me see if I have it open. You have to go to our website right here. We need another webinar. Of course, there's another webinar. The next webinar is going to show you exactly that. El siguiente webinario que vamos a hacer, de hecho, vamos a ver exactamente esa pregunta. Vamos a analizar. No es una pregunta sencilla, Jairo, va para otro webinario. But if you cannot wait, then you can on our site. Pero si es web, clic en el FX tiempo. So the second. Look at that. So you go to our website and then go to education. Let me just make it a little bit. En la web vamos a educación, And then you go to ebook. ebook, Select ebook. seleccionamos ebook And en then you come educación to our ebooks here. This guy wrote the ebooks. y bueno, tenemos a este autor Yeah. que ha escrito una serie de ebooks. And then you can download here the bearish Japanese candlesticks and strategies. Tienes disponible para descarga el ebook de velas japonesas bajistas y estrategias. And then you can download the bullish Japanese candlesticks and strategies. Y el bullish o alcista también de velas y estrategias. And how much does it cost? ¿Y cuánto vale esto? Maybe tapas? Unas tapas. No, it's free. It's absolutely free. Right? Es gratis, es gratis. Very good. Any questions, guys? It's absolutely free. You can download the ebooks for free. These ebooks talk about Japanese candlesticks. Todos estos ebooks están disponibles de forma gratuita en nuestra web y, bueno, podemos ver que hablan de las velas. Okay, can we go on? Continuamos. Yes. Okay.
So we go on, and the question is where we take our profit. I will discuss that in our next webinar because there are many ways to take a profit. And if you read my ebooks, I present there like 10 strategies how to take a profit. Por tanto, Jairo, para responder a tu pregunta, pues en el siguiente webinario vamos a verlo, porque hay diferentes formas de colocar un take profit y, bueno, ahí incluso en los libros, en los ebooks, puedes encontrar hasta 10 estrategias. Now let's take a look at the bearish reversal pattern. Vamos a ver ahora los patrones bajistas. So after an uptrend, if you see a big black candlestick, this is a reversal to go down. En una tendencia alcista, una vela negra con un cuerpo largo indica un cambio en la But tendencia. it's better to wait for a confirmation here. Pero siempre es conveniente esperar a una confirmación. Cuando So el let's take a precio, look at this one. Prices go up. Do you see they go up? And then you get aquí this vemos que el precio sube, bearish candlestick here. vemos esta vela bajista, So you wait for the next one to break below, and this is what you get. así que esperamos a la siguiente a caer por debajo de ese precio y bueno, ahí vemos cómo. The next reversal pattern is what we call the shooting star. Otro tipo de patrón de giro es la conocida como estrella fugaz, Very good. It's actually an inverted hammer on the top, que básicamente es como un martillo invertido at the top of the uptrend. en el máximo o en la cima de una tendencia. So again, you wait for the next candlestick to break below this low here. Por tanto, esperamos a la siguiente vela que su precio caiga por debajo del mínimo de esta estrella fugaz. Very good. And then, of course, you have this uptrend here, goes higher, and then Una you tendencia get, what do you alcista. get? You get this here, this shooting star, where you see a reversal right here. Y vemos aquí pues una estrella fugaz que indica un cambio. Okay, so let's go on. Now we have what? What is that? A hanging man? It looks like a hanging man, Aquí right? el hombre ahorcado, como se conoce este tipo de vela, His team may be lost and he feels very upset, right? se llama hombre ahorcado porque igual comenta el profesor que su equipo igual perdió, ¿no? Y se colgó. Very good. Okay, so again, it's a reversal, but you have to wait for the confirmation. You wait for the candlestick, the next candlestick to break below the low of the hanging man. Ambas indican un cambio hacia la baja, pero bueno, conviene esperar a una confirmación. Now we take a look at this one. You see prices go higher and higher and higher, and then we identify here this hanging man. We wait for the next candlestick to break below here, and then we sell the price. Y aquí vemos pues una tendencia alcista que acaba con un hombre ahorcado. Por tanto, bueno, habría que esperar a una vela de confirmación para entrar en el mercado. Now we will take a look at bullish reversal patterns, but now we are going to see two candles, not only one. Vamos a ver ahora los patrones de giro alcista, pero vamos a ver dos. This candlestick pattern is called harami. Este tipo de patrón se denomina harami. Harami in Japanese means pregnant woman. Que en japonés significa mujer embarazada. So you see, this baby here is contained in the body of the mother. Vemos cómo este bebé se está, digamos, contenido en el cuerpo de la madre. Okay, again, you wait for the confirmation, and then you buy the prices will go down. Most probably. Aquí, pues, de nuevo, habría que esperar una confirmación y ver cómo el precio. So you see prices go down here, and then you see this harami here, Aquí and vemos then un you harami. see prices to go higher. Que indicaron Harami, pregnant. un cambio en la tendencia How y do el you say precio sube. pregnant in Spanish?
Embarazada. 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 Yeah, very good. So maybe they remember it in that way. Okay, then another example is piercing pattern. Piercing pattern. This is the one. Here. Vamos a ver ahora el patrón penetrante. Penetrante, very good. Actually, the correct specification is that the open price of this long white body, the open price of the long white body, La especificación correcta implica que el precio de apertura del cuerpo de la vela blanca should be below the close of the previous long black candle. Actually, it should be below the close of this black candle. Como decía, este patrón debería implicar técnicamente que el precio de apertura de la vela blanca se encuentre por debajo del precio de cierre de la vela que lo precede. But in foreign exchange, we have a continuous market, and this may not happen very often. Pero en el mercado Forex, debido a que es un mercado continuo, pues es complicado ver un precio de apertura diferente al de cierre de la vela anterior. At least at the same level as the previous close. Pero podemos ver cómo este sería el precio de cierre. This white body closes above 50% of the body of the previous black candlestick. Pero vemos cómo el precio cierra por encima de la mitad o del 50% del cuerpo de la vela precedente. So the next candlestick that goes above here is a confirmation. Por tanto, la siguiente vela que supere el precio, ese máximo, es una confirmación. And you see here prices go down, and then we get this bullish candlestick that goes above the 50% of the long bearish candlestick. Aquí vemos este patrón en el que el precio de cierre pues está por encima de la mitad Now let's take de a la vela look precedente. at the bearish candlesticks that consist of two. Vamos a ver ahora los patrones Again, the bajistas. harami on the top, El harami en el máximo, the baby in the mother's body, el bebé en el cuerpo de la madre, and then when prices fall below the low perhaps here, then you have a confirmation to sell. una vez que la siguiente vela caiga por debajo del mínimo de la madre, sería una confirmación para vender. Look at it here, prices go higher and higher, El right? precio Go sube, higher and higher and higher. And tendencia then what do you alcista, have? y You que have tenemos this aquí harami here. You see the bebé in the mother's un body. harami muy claro en el que el bebé está en el cuerpo de la madre. And then you wait for the next candlestick to break below. Esperamos la and then confirmación. you will have, right? ¿Y qué habría pasado? Pues beneficio. Anyway, and then let's take a look at another candlestick pattern with two. Candlestick is called dark clouds. Vamos a ver otro patrón de dos velas conocido como nube oscura. Dark cloud. Very good. Nube oscura. Oscura is the dark, right? Yeah. So look at that. It's very similar to the piercing that we saw before. Es parecido al patrón penetrante que vimos anteriormente. Actually, the specification says that this open price of the long black body should be above the closing price of the long white body. Que, bueno, en el mismo caso que antes, el precio de cierre de la segunda vela debería estar por debajo de la mitad del cuerpo de la vela precedente. But perhaps in foreign exchange we can say they are at the same level. Pero bueno, de nuevo vemos que el precio de apertura Because va a ser the market igual al precio de cierre de la vela anterior, But porque it's important to close. el mercado es continuo. Close here. The close is below the 50% of the previous white body. Pero sí que vemos que el precio de cierre está por debajo de la mitad del 50%. Confirmation is when the Del next cuerpo. candlestick drops below the low of this candlestick. La confirmación sería cuando la vela posterior o alguna vela posterior rompa el mínimo de ese patrón.
Okay? Very good. Muy bien. So this is how it looks. Dark cloud, we go up, Aquí vemos un right? par de ejemplos. El And then precio you sube. get this open is at the same level as the previous Aquí vemos close, que la apertura está al mismo nivel que but el then cierre anterior, closes below the 50%. pero el And cierre then está here, por you debajo. have a confirmation, you sell. La siguiente vela es una confirmación. Habría que vender. The same is true here. Prices go higher and higher and higher. Lo mismo se repite en esta situación en la que el precio sube And then this black candlestick opens at the same level as the previous close. y esta vela negra que abre al precio de cierre de la vela anterior Below the 50%. o del 50% de la mitad del And cuerpo then I have de the la vela confirmation precedente here, y vemos la siguiente vela como es la so it's a confirmación. nice potential to sell. Por And then tanto, hay what potencial happens para next vender. is history. Lo que pasa a continuación es historia. Very good. And of course, this is the end of today's presentation. Bueno, y hemos llegado al final de la presentación de hoy. Do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta relativa al webinario de hoy? Es el momento. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Okay. Parece que Very está good. todo claro. Muy So, bien. Guys, if you don't have any questions, I would like to thank you for attending today's webinar. Bueno, el profesor y yo también, por supuesto, os agradecemos vuestra presencia en este webinario. I hope you enjoyed it as much as we did. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, compartiendo con vosotros. It was a great pleasure having you, Ha sido un placer and I hope to see you next time. y ojalá nos veamos en el siguiente webinario. Please check your email, your inbox, because my colleagues are going to send you emails to invite you. Look at our website. We're going to announce soon our next webinar on advanced Japanese candlesticks and strategies. Estaros pendiente del correo, ¿no? Porque pronto os enviaremos información sobre el propio webinario que analizaremos de forma un poco más técnica, un poco más avanzada, este tipo de patrones y velas. Así que bueno, esperamos Have a great afternoon. igualmente que tengáis una buena tarde, un buen día, dependiendo desde donde nos estéis escuchando y bueno, que seáis felices. Gracias.